usa esta palabra de siervo y lo dice aquí en Romanos 6, 19, 23 y cómo lo propone para nosotros hoy en esta mañana, porque Dios nos quiere hablar hoy. Este mensaje es para hoy y es para usted y es para todos los que nos llamamos hijos de Dios, como decía el hermano, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Vamos a leer lectura. Dice así: les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de la carne de ustedes. Porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Porque cuando eran esclavos del pecado estaban libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa pues tenían entonces por aquellas cosas que cuales ahora les daba vergüenza? Porque el fin de ellas era muerte. Pero ahora, libres del pecado, hechos siervos de Dios, tienen como su recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la palabra, muy interesante, muy profunda. Cuando yo escucho esta palabra en la Biblia, todos hablan del pecado y que el pecado es la paga es la muerte es la paga. Y ahí queda este mensaje. Pero dentro de estas palabras hay una palabra muy interesante aquí. Y es el siervo, hecho siervo. Para que entendamos por qué la paga del pecado es muerte, tenemos que entender por qué somos hechos siervos, libres del pecado. Y ahí es donde quiero entrar. Quiero entrar con el primer versículo. Está ahí en el Romanos 6, 19. Vamos a leerlo otra vez. Dice así: así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. ¿Se fija que aquí ya cambia la palabra de siervo a esclavos? Interesante, ¿verdad? Aquí está diciendo Pablo, mire, si ustedes se entregaron con todo lo que da, con todo, a la impureza, a hacer pecado y hacerlo de una manera que les avergonzaba, y cada vez crecía y crecía, ahora sí háganlo para el Señor. Pero fíjese, esta palabra presentaron sus cuerpos, ¿qué significa? Aquí es donde quiero que entendamos. Pablo les da esta palabra, presentaron. ¿Qué significa esto? Dice que se ofrecieron, se entregaron, demostraron, se dedicaron a pecar. Esto era un estilo de vida ya para ellos. Cuando dice ahí Pablo, así como presentaron, es como diciendo, así como ustedes tomaron el pecado y lo hicieron suyo y vivieron así por él y vivían como si esto era lo único que pueden hacer. Ahora dice Pablo, ahora cámbienlo por la justicia de Dios. Pero tiene que haber algo para que pueda suceder eso, dice Pablo. Y ahorita vamos a entrar a eso. Vamos a ver. Dice, el hombre siempre termina siendo siervo de aquello a lo que se entrega. Si una persona de verdad está entregado a Dios, así como dice aquí, si presentas tu cuerpo, tu vida, lo que tú haces a Dios, se va a mostrar, se va a ver. Tú lo vas a hacer de una manera que no te vas a necesitar ya pensar, ¿haré lo bueno o no lo haré? Tú simplemente ya lo vas a hacer porque ya te entregaste, así como el pecado. Cuando nosotros pecábamos, cuando éramos pecadores, que estábamos en el mundo pecando afuera de Dios, lo hacíamos inconstantemente. Ahora hasta la pensamos. Oye, ya como cristianos pensamos, ¿iré o no iré a la iglesia? ¿Abriré la Biblia o no la abriré? ¿Escucharé un mensaje bíblico o no? O sea, hasta la pensamos, dice Pablo, no. Así como ustedes ni la pensaban para pecar, no piensen para hacer la justicia y hacer lo correcto y lo verdadero ante los ojos de Dios. Es lo mismo. Les está dando una comparación. Así como lo hacías allá, ahora hazlo, pero para el Señor. Sin pensarlo. Interesante, ¿verdad? Cómo Pablo nos quiere llevar por un mensaje. El siervo. Así comienza el siervo. Vamos a ver. Así presentaron ahora a sus miembros como esclavos a la justicia, dice. Ahora preséntenselo a la justicia. ¿Para qué?
para la santidad. Y yo creo que aquí es donde estamos batallando los cristianos, todos nosotros, leyéndome a mí. Aquí es donde batallamos, por la santidad, porque no somos esclavos de la justicia. Si nosotros fuéramos esclavos de la justicia de Dios, así como dice aquí Pablo, la santidad viene. La santidad es un regalo, es la recompensa de ser esclavos ¿de qué? De la justicia. ¿Y qué significa justicia, mis hermanos? Esto. Eso es lo correcto delante y lo justo delante de Dios. Es corregir lo erróneo. Es ponerte en cuenta si viene una relación correcta con Dios. O tener los deberes religiosos y actos caritativos correctos delante de Dios. ¿Verdad? Como un día como hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Estamos haciendo lo que es justo, lo correcto, pero también estamos haciendo lo que Dios manda que hagamos. ¿No es así? Esto es justicia. El simple hecho que usted viene a un lugar como este a adorar a Dios, usted está buscando y es esclavo de la justicia. Eso es lo justo. Pero cuando una persona dice, no, este domingo no voy a ir, estoy cansado, está haciendo frío, está lloviendo, no voy a ir. Como que no eres esclavo de la justicia. Como que no piensas que eso es lo correcto. Y no, mis hermanos. Esto es lo justo, lo correcto, lo verdadero, lo que se debe de hacer cada primer día de la semana. Por eso hoy les dije cuando comencé. Cuando usted viene aquí, Dios está contento. Porque usted está siendo esclavo ¿de qué? De la justicia. Y por ende, vas a recibir la santidad. Dios te va a hacer santo. La santidad se llena al hombre de santidad cuando busca lo justo. Cuando hace justicia. No puede ser una persona santa y no viviendo una vida justa. No va de la mano. Y todo comienza aquí en el corazón. ¿Cómo pienso servir a Dios? Aquí. Por eso cuando dice allí el siervo de Dios, fueron hechos siervos de Dios, ya no eres tú el que debe de pensar por ti. Con otras palabras, perdón, no lo dije mal. Tú ya no pienses nomás lo que tú quieres pensar porque tú ya no te perteneces a ti. Tus pensamientos ya no son tuyos. Tus pensamientos ya pertenecen a Dios. Tú tienes que pensar como Cristo pensaba. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver porque se pone interesante este mensaje. Miren, porque cuando eran esclavos del pecado estaban libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa había? Ninguna. Y aún así te daba vergüenza. Ahora nos da vergüenza de lo que hacíamos en el mundo, ¿no es así? ¿A quién le da vergüenza? Yo creo que a todos. ¿Verdad? A todos nos da vergüenza. No queremos, ni queremos hablar de ello. ¿Verdad? Ni quiero saber porque me da hasta vergüenza escuchar. Porque yo también pasé por lo mismo. Y el fin de esas cosas que iban a hacer, pues son muerte. Dice Pablo, si aquello que tú hacías y lo hacías con todo lo que da y te gozabas en ello, y tu recompensa iba a ser muerte, hoy, si eres esclavo de Dios y hay recompensa, vida eterna, ¿por qué no gozarte y hacerlo mejor eso? ¿Por qué? Es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿por qué? ¿Por qué aquello que te iba a llevar a la condenación, muerte, lo hacías muy a gusto? Ahora, ¿por qué lo que Dios te ofrece y lo que quiere darte Dios, una vida hermosa y una vida eterna, como que la pensamos? Es interesante cómo Pablo nos lleva por aquí, mis hermanos. ¿Y sabe por qué el mundo vive así? Por esto. El pecador cree que es libre porque nadie lo corrige. Cree que es libre porque hace lo que quiere, pero en realidad no hace lo que quiere. Hace lo que la corrupción le dicta. Eso no es libertad, eso es esclavitud disfrazada. Toda la gente que está fuera en el mundo, que dice, no, yo no voy a la iglesia, ¿yo para qué voy a ir? Es esclavo del pecado, es esclavo del enemigo de Dios. Y nosotros, los que hemos acudido a la invitación, hemos acudido a servir a Dios y ser hijos de Dios, ahora somos esclavos ¿de quién? De Dios. No somos esclavos ya del enemigo de Dios. Y aquí es donde quiero entrar con el mensaje, por eso somos hechos siervos de Dios. Ahí en Romanos 6:22. Aquí comienza el mensaje. Pero ahora libres del pecado. Interesante cómo Pablo dice esto. Y yo les voy a decir una cosa, mis hermanos.
Aquí la gente se patina. Aquí hay una contradicción entre las iglesias. Es más, hasta se pelean por esto. Hay debates grandes. Les voy a decir por qué. Aquí Pablo está diciendo que son libres del pecado. Y fíjense lo que dice Juan, 1 Juan 1, 8 al 10, ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué interesante. Aquí parece que hay un conflicto, ¿verdad? Aquí pareciera como que diciendo, como que Pablo está diciendo, espérame, Pablo, estoy diciendo que soy libre de pecado, pero acá Juan me está diciendo que soy pecador. Y si digo que no peco, si yo digo que soy libre de pecado, ya me hice mentiroso. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos a entenderlo. Vamos a entender. Primeramente, lo que está diciendo Pablo. Cuando Pablo dice aquí, libres de pecado, está hablando de esto. Para que mejor entendamos. Está hablando de estas cosas. Eres libre de una defensa directa contra Dios. Eres libre de romper el pacto que Dios ha hecho con el hombre. Eres libre de contaminación moral y espiritual. Eres libre de rebelión del corazón. Y eres libre de la fuerza que trae culpa, vergüenza, impureza y un juicio. O sea, ir en contra de la voluntad de Dios es pecado. De eso está hablando Pablo aquí. Pablo está diciendo, mira, tú eres libre de la condenación, de que de un día Dios te vaya a mandar al infierno. Eres libre. Eres libre de culpa. ¿Por qué? Porque has obedecido. Ya fuiste hecho un siervo y estás sirviendo. Juan, en 1 Juan, está hablando de esos pecados del que uno peca en veces. No tiene nada que ver con esto. ¿Se entiende o me voy más a fondo? ¿Se entiende de cuáles pecados está hablando ahora aquí en el libro de Romanos? Este pecado, el que tiene condenación. El pecado que está hablando Juan es el pecado ese que cuando dices tú, ay, cómo me cae mal esta persona. Es un pecado, Dios te perdona. Este es el que trae condenación. Cuando te apartas de Dios, cuando rompes el pacto, cuando no quieres saber nada que ver con Dios. Este es el que está diciendo Pablo en Romanos. Libres del pecado, el que trae condenación, porque ahí lo dice, ¿verdad? Dice ahí, mire, vamos a leerlo, dice así. Pero ahora son libres del pecado, de ese pecado que estamos hablando, de la muerte, y hechos siervos de Dios, tiene como su recompensa la santificación y al fin la vida eterna. ¿Se fijan que son 3 pasos? Fíjese, para que lleguemos a la vida eterna, tiene que haber santificación, ¿no es así? Si no, nadie mira al Señor. Pero para que haga santificación, tienes que ser siervo de Dios. O sea, seguir la justicia. Pero para que seas siervo de Dios y seguir la justicia, tienes que ser libre de pecado. Entregarte a Dios. Dejar el mundo atrás. Dejar el viejo hombre. Y ser una nueva persona. Para poder ser un siervo de Dios. Usted fue hecho siervo de Dios. Otras palabras, déjame les digo así, palabras más simples. Usted es una persona que Dios hizo lo que usted es hoy. Nadie puede decir, yo soy un siervo de Dios porque yo me hice un siervo de Dios. Yo fui a la escuela, yo hice esto, hice el otro. Yo soy un siervo porque yo. Aquí está diciendo, fuimos hechos. O sea, hecho es que tuvo que haber alguien que hizo algo. Y eso fue Dios. Pero la pregunta aquí, que yo creo que todavía se están preguntando, ¿qué es un siervo de Dios? Porque ese es el mensaje, ¿verdad? El siervo de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? ¿Qué significa un siervo de Dios? Bueno, ahí se los puse, porque lo voy a leer, pero lo puse para que ustedes, si lo tengo que repetir, ahí está. Ser un siervo de Dios es vivir bajo la autoridad absoluta del Señor, reconociendo que ya no perteneces a nosotros mismos, sino a aquel que nos llamó
los compró y nos envió. El siervo de Dios no vive para su propia gloria, sino para agradar al amo. En el Nuevo Testamento, la idea de siervo va mucho más allá que alguien que ayuda en algo. Describe a alguien cuya identidad está sometida, consagrada y definida por la voluntad de Dios. Eso es lo que es un siervo de Dios. Pero vamos a ver cómo se ve esto en la iglesia. ¿Cómo se debe de ver? Miren, mis hermanos. ¿Qué es un siervo de Dios? Pues vamos a ver. Primero vamos a ver lo que significa siervo. Ahorita se lo dije. Pero aquí se los voy a explicar. Un siervo de Dios, o la palabra siervo, es un esclavo. Así nomás. Usted es un esclavo. Imagínense que le digan a usted es un esclavo. En aquel entonces, cuando Pablo escribió esto para los griegos, para los romanos, para los judíos, decir que eran esclavos, era un golpe fuerte. Nosotros no somos esclavos de nadie, no pertenecemos a nadie, pero esto era muy fuerte. Siervo suena más bonito. El siervo de Dios, qué bonito. Ustedes son siervos de Dios. Pero si nos ponemos en la escritura bíblica, cuando Pablo escribió estas palabras, él escribió la palabra doulos, que significa esclavo. Ustedes ya son esclavos. Wow, ouch, ¿verdad? Hasta parece que no nada con el látigo porque somos esclavos. Porque eso es lo que viene a la mente, ¿no? Cuando uno piensa de esclavitud, ¿qué piensa? ¿Qué te van a hacer? Y te van a deshacer contigo y te van a hacer como quieran. Pero aquí Pablo está diciendo, no, ustedes ya son esclavos de Dios, hechos esclavos de Dios. Ustedes ya no pertenecen a ustedes. Ustedes le pertenecen a Él. Y lo que se hace interesante es esto. Un siervo de Dios se ve en cómo habla, cómo vive, cómo ama, cómo sufre, cómo sirve, cómo permanece fiel cuando nadie le aplaude o lo ve. O sea, el siervo de Dios, el esclavo de Dios, voy a usar el término ahora, voy a usar los dos. El esclavo de Dios se ve. Así como tú ves el hombre que está pecando en la calle, tú sabes que está pecando, no sé si. Usted no dice, ese hombre será pecador. No, sí, se ve todo lo que da. Pues cuando una persona es esclavo de Dios, se debe de ver en cómo habla, en cómo vive, en cómo ama, en cómo sirve, en todos los aspectos de la santidad. Se debe de ver, porque ya es un hombre que ha entregado su vida a Cristo. Y fíjese, vamos a ver 3 puntos muy importantes de un verdadero siervo de Dios. Primer punto, vamos a verlo. Un siervo de Dios se ve en la humildad y en la obediencia práctica. Filipenses 2, 5, 7, dice así. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Se fijan? Cristo, siendo quien era Él, lo que Él era. ¿Quién era Cristo? Él estaba en el cielo. No tenía necesidad de venir a bajar a la tierra y darnos vida, ¿verdad? Una nueva vida. No tenía necesidad. Pero Él lo hizo. Y esta palabra aquí, siervo, es esclavo también. Se hizo esclavo por usted y por mí. No teniendo necesidad. Ahora nosotros tenemos la necesidad de ser unos esclavos. Nosotros. Sí la tenemos. Tenemos que sernos esclavos. Tomar la forma de esclavo y vivir como esclavos para el Señor. Tener esta mentalidad que Cristo tuvo. Esa es la primera. La obediencia, la humildad. El servicio verdadero nace de la humildad. El que sirve a Dios no busca exaltarse, sino obedecer aunque ese le cueste posición, honra y reconocimiento. Es lo que hace una verdadera persona que es un esclavo de Dios. Si yo sé que lo que yo voy a hacer para el Señor me va a costar, lo voy a hacer porque lo estoy haciendo para el Señor. Es lo que hizo Cristo. Le costó su vida. Segunda, un siervo de Dios se ve en su pureza de corazón y utilidad espiritual. Ahí lo vamos a ver en 2 de Timoteo 2, 20 al 21. Dice así, pero una casa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y preparado para toda buena obra. Cuando una persona de veras dice, yo soy un siervo de Dios, usted va a estar preparado para toda buena obra. Usted no se va a preocupar. ¿Dios me estará llamando para hacer algo así? El siervo útil no solo es talentoso, sino es limpio. Dios usa con honra a quien se purifica de error, del pecado y de la contaminación moral y doctrinal. En otras palabras, miren mis hermanos, si yo quiero servir a Dios, si yo digo que soy un siervo, tengo que tener mi corazón limpio, tengo que ser honorable, santificado, y siempre voy a estar preparado para todas buenas obras. Y esto no nomás está hablando de mí, está hablando de todos los que estamos en la iglesia. En vez de nosotros nos servimos porque nos sentimos culpables de cosas. No voy a servir allá, no voy a hacer esto, porque nos sentimos mal. Está bien, Dios te perdona. Le pides a Dios, Él te limpia, te prepara. Pero usted siempre tiene que tener esto en la mente. Siempre tiene que estar limpiando su corazón y su mente para poder estar listo para una buena obra, para el servicio. Amén. Número 3. Y esta yo creo que es la más fuerte de todas, mis hermanos. No se me vayan a ofender. Simplemente ahí está. Me gustó, lo honré, lo leí, lo medité y siento que nos va a hacer reflexionar. A todos nosotros. Un siervo de Dios se ve en su amor sacrificial hacia Dios y hacia los demás. Fíjese lo que dice Juan 13 al 15. Ustedes me llaman maestro y señor, dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, lava sus pies, ustedes también deben de lavarse los pies unos a los otros. Qué interesante. Dice aquí, Jesús, el señorío de él y su servicio es este. Él siendo el Señor, lavó los pies de sus discípulos, una tarea asociada con la humildad, el servicio concreto. Así muestra que el verdadero siervo de Dios no solo habla de amor, se rebaja por amor, sirve por amor y se entrega por amor. Les voy a decir aquí donde digo que no se sientan mal. Hermano, me barre el patio. Hermano, hermana, puede servir allá en la cocina. Simplemente, hermanos, van a venir el domingo. El miércoles tenemos servicio. Simplemente algo tan sencillo. Hermano, vaya, tóquele la puerta al hermano porque no vino, estará enfermo. ¿Qué le pasaría? ¿Qué es lo que estoy diciendo? No lo voy a hacer porque me cae mal. No es un buen hermano, es inconstante. No, él no sirve, él nunca nos ayuda a nada. Pero Dios, Cristo dijo, si yo siendo el Señor, yo siendo Dios, yo siendo quien soy, me rebajé hasta lo más bajo y me humillé y les lavé los pies. Fíjense, por eso cuando la gente debata en todo el YouTube, en el Facebook, me da esta tristeza. Porque fíjense lo que dice aquí. No sé si lo canto. ¿Conocen esta palabrita que está aquí? ¿Qué dice ahí? Díganlo todos fuerte. ¿Qué es deben? ¿Debes o no debes? ¿Es mandamiento o no es mandamiento? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Se los dejo a su criterio. Se los dejo a su corazón de servidumbre. ¿Debes o no debes? Yo no quiero que vengan y me laven los pies. Eso es lo que estoy diciendo. Pero si esto es lo más bajo y no quieres venir a limpiar una mesa en la iglesia o a una persona en el mundo, quien sea, dice Cristo, va a decir, si yo lo pude hacer lo más bajo, no quise hacer lo más sencillo, lo más fácil. Qué triste, mis hermanos. Ese es lo más servicial que puedes hacer a un cristiano, a un hijo de Dios, es lavarle los pies. Eso es lo más hermoso que puedes hacer. Cristo lo hizo. Pero si Él te está diciendo que debes de hacer algo como semejante a eso, haz lo que tengas que hacer para servir a Dios
en lo que sea, porque nos vamos a ver mal delante de Él un día. ¿Qué hiciste? ¿No? Nada. Y cuando lo hiciste, te molestaste, te dolió, lo hiciste por obligación. ¿Por qué lo hiciste? También ahí entra la cuestión. Es que tú me dijiste que lo hiciera, pero ¿lo hiciste porque me amas o lo hiciste porque simplemente pensabas que eso es lo que te va a dejar entrar al reino del cielo? Muy interesante, mis hermanos. Cuando un siervo de Dios de veras es siervo de Dios, lo va a hacer simplemente porque ama a Dios, sobre todas las cosas, ama a Dios. Y porque amas a Dios, amas a la iglesia. Y porque amas a la iglesia, vas a servir, donde sea, como sea. ¿Y lo vas a hacer de qué? De corazón. Cuando alguien sirve en la iglesia y yo veo que están trabajando, qué hermoso se ve. Espero que lo hagas para el Señor. Espero que sea algo que tu recompensa sabes que está allá, no aquí. Nunca esperes nada de mí, o del hermano, o de la hermana. ¿Qué decía Pablo? La recompensa es la vida eterna. Hay predicadores que yo conozco, no voy a decir nombres, pero han dicho que el día que no les paguen, ya no van a predicar. ¿A quién se lo están haciendo? ¿Al hombre o a Dios? El día que ya no haya sostén, se van a cerrar las puertas de ese lugar. Y lo han dicho desde el púlpito, no es porque yo lo diga en secreto, están en YouTube. Qué triste. Por eso lo digo, porque Él lo dijo. Él lo proclamó desde el púlpito. Y a mí me dio mucha tristeza. Dije yo, ¿qué clase de siervo eres? ¿Sirves a los hombres o sirves a Dios? Qué interesante. Pero bueno, hermano, eso no lo dije para ofender a nadie. Simplemente Dios lo está poniendo, ¿verdad? Dios lo está diciendo. ¿Cómo se debe ver un siervo de Dios? Así, rendido, porque ya no se pertenece así. Humilde, porque no busca exaltarse sino obedecer. Fiel, porque administra lo que no es suyo. Limpio, porque quiere ser útil al Señor. Y la última, amoroso y sacrificial, porque sirve a Cristo como Cristo sirvió, con todo el amor. Así se debe ver un siervo de Dios. Usted es un siervo de Dios. Así se debe ver usted. Así me debo ver yo. Todos. Nunca piense, no, el siervo de Dios es el que está allá parado en el púlpito. Ese es el siervo de Dios. Todos somos siervos de Dios, mis hermanos. Nomás que yo ahorita voy a decir lo que yo debo tener. No se ve solamente en su ropa, en su tono de voz, en el puesto que tiene en la iglesia, sino se ve en su espíritu, en su obediencia, en su pureza, en su doctrina, en su amor, en su constancia, en cómo responde cuando servir le cuesta. No voy a hacer eso porque no me cuesta mucho, yo no voy a hacer eso. ¿Me tengo que levantar a qué horas? No, yo no. Si sientes que te cuesta venir a servir a Dios, algo está fallando en nosotros, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser personas más, como dice ahí, más constantes, no de doble ánimo, no decir, no, mañana sí y hoy no, o quizás. ¿Verdad? Hace 2 semanas le decía yo, la palabra quizás no debe estar en nuestro vocabulario cuando se trata del Señor. No debe de estar. Debe de ser algo que ya deberías estar diciendo, si allá me entregaba a las pasiones, ahora me entrego a Cristo con todo lo que da, ¿verdad? Así es lo que está diciendo aquí Pablo. Entrégate con todo. Fíjate cómo le dice aquí a Timoteo. De Timoteo 2:24, fíjate cómo le dice. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Aquí le está hablando a quién. Aquí le está hablando a alguien que sirve, y ahora sí ya, ¿verdad? Casi le aplica a los que estamos en el púlpito o dando clases. Una persona que está enseñando tiene que ser apto para enseñar. Y eso es lo que muchos no entendemos. ¿Enseño? Sí. ¿Eres apto para enseñar? ¿Quién sabe? La palabra sufrido allí, mis hermanos queridos, es que
no lo voy a hacer porque cuesta mucho. Me cuesta estudiar la Biblia. Me duele la cabeza cuando estudio. No quiero sufrir. Qué triste, ¿verdad? Es interesante cómo la Escritura nos pone a reflexionar el servicio al Señor. No lo voy a hacer porque cuesta. Me cuesta sueño, me cuesta mi vida, me cuesta, a lo mejor cuesta hasta dinero, ¿verdad? Pero por eso no lo hacemos. Y eso es donde dice Pablo, ¿no estás listo a sufrir por esto? ¿Por el sufrimiento, por el Señor, por la esclavitud que eres? Delante del Señor, somos esclavos, mis hermanos. Somos esclavos. Ya lo voy a leer ya todo junto ya para concluir. Fíjese. Pero ahora libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como su recompensa la santificación y al final la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que está diciendo, en otras palabras, es así, mire, en Efesios 6:7. Sirve de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirve de buena voluntad. O sea, si lo vas a hacer, hazlo de buena voluntad. Y si lo vas a hacer, no se lo hagas a los hombres, hácelo al Señor. Usted conoce personas que comienzan bien sirviendo y de repente, ya me cansé, ya me aburrí. Esto ¿sabe por qué? Porque lo estaban haciendo para el hombre. Por eso se cansaron, por eso se aburrieron, por eso no vieron recompensa. Pero cuando uno lo hace de buena voluntad para el Señor, tú no te vas a rendir, no te vas a cansar, no vas a abandonar el servicio. Tú lo vas a seguir haciendo porque lo estás haciendo ¿para quién? Para Dios. Y Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir, te va a ayudar. Yo aquí estoy viendo, ¿sabe qué es lo que estoy viendo, mis hermanos? Que todos aquí queremos bendición. ¿No es así? Queremos que Dios nos bendiga, ¿no es así? Queremos que nos traiga salud y nos traiga quizás dinero, que nos dé una mejor vida, un esposo, un marido. O sea, nosotros queremos que Dios nos dé todo. Todo. Pero nosotros no queremos darle todo. Por eso estamos como estamos, en ciertas áreas, ¿verdad? Cada quien sabe lo que tiene. Todo porque cuando servimos, si es que servimos, no lo hacemos de buena voluntad. O no lo hacemos para el Señor. A lo mejor sí lo hacemos de buena voluntad, pero no para el Señor. Lo hacemos para el hombre. Ahí es donde está la batalla. Del siervo de Dios, del Hijo de Dios, de usted y de mí. Tenemos una batalla todos nosotros. Vamos a servir, hay que hacerlo de corazón. Vamos a humillarnos hasta lo más profundo que pueda hacer. ¿Todo para qué? Para recibir la recompensa. Recibir la recompensa, mis hermanos. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Cuál será? La vida eterna. Ya las dejo con esta reflexión, ya para concluir. Dios no solo nos salvó, sino que también nos dio el privilegio de servirle. Por eso el servicio cristiano debe de hacerse con gratitud, excelencia, humilde, amor, reconociendo que ser siervos de Dios es un don santo y una honra espiritual. Si Dios te permitió servirle, no le tomes como algo pequeño. Muchos viven sin propósito, pero tú has sido llamado a trabajar para el Rey de Reyes. Sirve con alegría, sirve con reverencia, sirve con amor, porque el amor, el mayor privilegio del creyente no solo es conocer a Dios, sino también ser útil en sus manos. Eso es lo más bonito que puede ver. Pues que Dios te use para su iglesia, para su pueblo, para su reino. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, Dios me los guarde.